gracias por reencontrarnos como todas las semanas, en una semana de altísimo voltaje, tanto en lo económico como en lo político. En lo económico, ustedes saben que el presidente Milei y también el ministro Caputo se han negado a ir a la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Esto provocó una reacción por parte de los dirigentes de la industria, y a mí me parece que en el centro de todo esto está la discusión sobre las importaciones, sobre el valor del dólar y cómo sigue un programa económico que en lo macro está dando resultados, pero en sectores industriales ya han demostrado alguna preocupación. Y para hablar de este tema estoy con Roberto Kachanowski. Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Clara. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, Roberto. Bueno. ¿Cómo ves este desencuentro entre el presidente, el ministro y la Unión Industrial Argentina? Sí, ahí la verdad es que es una reacción un poco rara porque va a otras instituciones y no va ahí. Entonces, creo que el argumento fue que habían ido a otro acto de la Unión Industrial, una cosa por el estilo. Claramente ahí hay un problema. La Unión Industrial siempre tuvo tendencias más proteccionistas, es real. Pero hoy tenés un problema cambiario que no es menor, que por ejemplo el campo lo afecta fenomenalmente, porque el problema del tipo de cambio, junto con las retenciones, está haciendo que haya serios problemas. Para que tengas una idea, a ver, voy a dar un número nada más. Recordemos que Milei devalúa el 13 de diciembre, ni bien asume, hace una devaluación muy fuerte. Entonces, el banco, lo que hago es comparar un índice que elabora el Banco Central, que es un índice que marca cómo está el tipo de cambio del peso contra el dólar. No es un cálculo mío, es un cálculo del mismo Banco Central. El dólar a valores constantes está solo un 6% por encima del 7 de diciembre, digo bien, es como si no hubiesen devaluado. Por eso Argentina está tan cara en dólares. Vos mirás, por ejemplo, el turismo y la gente se te va a veranear a Brasil. Recién estaba viendo algunos números de turismo y te aumenta muy fuerte la cantidad de gente argentinos que van al exterior, y sobre todo a Brasil y a Chile. A Chile es un tour de compra directamente, ¿lo cierto? Roberto, es decir, que para vos el dólar está atrasado. Claro, pero ojo, yo no soy de los que dicen que hay que devaluar. Porque eso significaría decir por un número a dedo, como hizo Milei el 13 de noviembre. Entonces digo, si hiciste la reforma, el ajuste fiscal más grande de la humanidad, si tenés el tipo de cambio de equilibrio, si está todo fantástico y estás avanzando, libera el mercado de cambio. ¿Cuál es el problema? Por algo no lo liberan. Por algo sigue existiendo el cepo, porque ellos saben que tienen el tipo de cambio atrasado, que lo están usando como ancla para bajar el índice de precios al consumidor. Y eso lo necesitan para mostrar un resultado de cara a las elecciones del año que viene, que son de medio término, ¿no? Ahora, Roberto, el ministro, sin dar precisiones, ¿no? El ministro Caputo ha insinuado que en el primer trimestre del próximo año se podría salir del cepo. ¿Vos considerás que es una posibilidad concreta? Mira, pueden salir. Quiero ver si salen sin que le presten un solo peso o no, porque acá se armó lo que se llama el famoso carry trade, que habrás escuchado, que es para el común de la gente. No es algo nuevo esto viene de la época de Martínez de Hoz. Yo inversor, tengo dólares, vendo los dólares, porque sé que el gobierno va a intervenir en el mercado, en lo que llaman mercados libres. El gobierno está interviniendo en el contado con liqui, en el MEP, etcétera. Entonces, digo, el tipo de cambio se va a mantener quieto. Yo vendo mis dólares, me dan pesos, hago un depósito a plazo fijo y me pagan, no sé, el 3% mensual.
con lo cual me gano el 3% mensual en dólares, que es un disparate desde el punto de vista digamos, macroeconómico. La pregunta es, porque eso, si lo anualizás, te da un número gigantesco en dólares. Entonces, en algún momento, ese que invirtió dice, bueno, basta, hasta acá llegué, ahora quiero los pesos, los retiro del banco, más los intereses ganados, y vuelvo a comprar dólares. Suponete que ganó el 20% en el periodo, no sé, por decir un número. Entonces, si él trajo $1.000.000 y lo invirtió en pesos, lo transformó a pesos, cuando se va, no sale a demandar $1.000.000, sale a demandar $1.000.000 más el 20% que ganó. Entonces, la presión sobre el mercado de cambio es fenomenal. Esto lo vimos con Martínez de Oz y los valores nacionales ajustables y la tablita cambiaria. Lo vimos en el plan primavera en el año 88, ¿te acordás? Con Alfonsín, que había de las elecciones y cayó el 6 de febrero. Lo vimos con Javier González Fraga y Herman González en el año 90, que dejaron el tipo de cambio quieto, atrasaron el tipo de cambio y saltó todo, y después asumió el caballo. Lo vimos con Macri, con las Levax. Lo vimos 3 millones de veces esta historia. Entonces, acá el problema es que para que ellos puedan salir, tienen que tener dólares para poder vender y que no se les escape el tipo de cambio. De allí el acuerdo que quieren con el Fondo Monetario Internacional. Es lo mismo que hizo Caputo en el 2018, cuando fue presidente del Banco Central y vendió $13.000 millones en el mercado para que los que habían apostado a la tasa y querían volver a pasar a dólar pudieran pasar a dólar barato, porque si no tenían que ir a comprarlo muy caro. Entonces le transfirieron al resto de la sociedad el costo, con lo cual yo considero que es una inmoralidad. Porque ahora, Roberto, yo quisiera plantearte, ¿no? Yo por ahí escucho voces de economistas realmente importantes que están históricamente en una línea parecida a lo que vos señalás. Estoy pensando en Arriazu, De Pablo, Claudio Zukovicki, y no coinciden en esto de que a la larga esto va a explotar. Hay como dos bibliotecas en este sentido hoy. Me gustaría hablar con ellos en privado. ¿En privado? No lo he conseguido todavía. No, pero yo quisiera saber cómo defienden esta posición, ¿no? A ver, en privado yo he hablado con economistas y te reconocen todo que está este problema. Vos conocés este medio mucho más que yo, mejor que yo, y hay un discurso público y hay un discurso privado, ¿sí? Veamos ese discurso privado cómo es, y te vas a sorprender seguramente. Por lo menos Juan reconoce, ojo, no quiero cargarle esto a Juan Carlos de Pablo porque es amigo y no tengo ningún problema con él, pero no pueden dejar de desconocer que existe este tema. Basta con mirar cómo evolucionan los depósitos a plazo fijo. Están creciendo a una velocidad impresionante. ¿Y por qué? Porque justamente hay este juego donde traen los dólares, los cambian a pesos, los venden por esos pesos, los colocan a plazo fijo, a tasas que son impagables. Si yo te digo, mira, suponete que te digo, Clara, préstame $1.000.000 de dólares que yo cuando en un año te devuelvo, te voy a pagar el 40% de tasa de interés. Vos, si no salís corriendo, sos un inconsciente, pues dices, ¿dónde va a colocar la plata Roberto como para que me pueda pagar el 40%? Bueno, esa es la pregunta que deberían hacerse los economistas. ¿De dónde va a salir? ¿En qué está colocando el sistema financiero y el mismo Banco Central cuando coloca, el Tesoro cuando coloca los bonos, el dinero como para poder pagar los intereses que están pagando, ¿no? Roberto, y de cara al futuro, además el próximo año tenemos elecciones legislativas y ya ves a todo el universo político pensando en eso. ¿Qué salida podría encontrarse a este problema que vos señalás? No, bueno, ahora la salida va a ser, cuanto más demore la salida del cepo, peor va a ser para la gente. Pero cuando salgas, salvo que Trump le preste, no sé, $15.000 millones o que le den plata
y se la gasten en eso, con lo cual el costo lo vas a tener después para pagar esa deuda, obviamente, porque vas a tener más intereses para pagar. Vos fíjate que la deuda, desde que llegaron comparas contra diciembre, y aumentó en 96.000 millones de dólares la deuda. Entonces, yo te diría que ya salir de esto sin costo va a ser difícil, salvo que te tiren ese salvavidas para salir y vos le puedas transferir a otro el problema. Ahora, en el tema macroeconómico, ¿cómo ves el tema de la inflación, el tratar de tener un déficit controlable? ¿Estos son puntos a favor o también tenés algunas dudas con respecto a esto? Respecto del déficit, para mí el problema no es el déficit fiscal, sino que voy a robar una frase de mi amigo Armando Rivas, que vos lo conociste también. Sí, claro, sí. Un día almorzando me dice, mira, te voy a confesar mi propia herejía, me dice. Yo prefiero un déficit fiscal de 2 puntos de Producto Bruto con un gasto público de 15 puntos de Producto Bruto, equilibrio fiscal con un gasto público del 40%. ¿Qué me estaba diciendo? Si tengo equilibrio fiscal con un 40% de gasto público sobre el PBI, quiere decir que del otro lado me están matando con impuestos. ¿Cómo lograron el resultado fiscal? Que no tienen superávit fiscal cuando hacen las cuentas bien y computás intereses que no están poniendo ahora. Pero no importa, dejemos eso, que es una cuestión técnica. Lo lograron con una gran licuación de salarios, jubilaciones y caída de salario real de la gente, ¿no? Entonces, no fue una reforma lenta, pero más a paso firme, por la cual vos ibas desarmando sectores, funciones del sector público y bajando el gasto. Acá lo que hicieron fue algo muy parecido a lo de Duhalde. ¿Duhalde qué hizo? Hizo una devaluación muy fuerte, licuó el gasto público, subió las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos por debajo de la inflación, dejó de pagar, que ya venía con el default de Rodríguez Sá, y subió impuestos. ¿Qué hizo Milei? Licuó gasto, licuó con la devaluación y la llamarada inflacionaria, dejó de pagar, como en el caso de Cabeza, y subió impuestos, como fue el impuesto país, ahora el impuesto a las ganancias y la tasa de combustible. Roberto, si te escuchan el gobierno decir esto es como lo de Duhalde, van a entrar en un estado de furia. Bueno, ya entraron en furia, y sabés que entraron en furia. Así que, no sé si estás saltando, pero sí. No puedo entrar en ningún salón donde él vaya a hablar. Sí. Eso te está marcando la intolerancia, y yo lo que estoy discutiendo son ideas. A ver, sentate y habla, discutí ideas, a ver si te animas. Y eso no lo hacen. Te hago una última... Lo hablan con los periodistas amigos. Gracias. Quiero preguntarte sobre qué importancia le das al tema del presupuesto, ¿no? Está ahí en el Congreso. Algunos dicen que el gobierno no tiene mucho interés en que se apruebe, otros dicen no, lo necesitan los gobernadores. ¿Cómo están viendo este tema? A mí me parece que ellos prefieren que no se apruebe porque de esa manera se manejan con el 2023, si mal no recuerdo, claro, que fue el aprobado, pero como todo exceso de recaudación va a quedar a discrecionalidad del Poder Ejecutivo, prefieren manejarlo de esa manera, ¿no es cierto? Yo creo que lo que están buscando es eso. Pero, porque en realidad los datos que pusieron que van a tener una inflación del 18%, que el dólar va a estar un 18% arriba y nada más, solo ellos pueden creer eso. No es factible. O es muy poco factible, vamos a poner de esta forma. De manera que yo creo que el presupuesto, que en última instancia es discutir cómo van a gastar la plata de nuestros impuestos. ¿No? Ellos no quieren eso. Milei, yo lo conozco personalmente y mucho, y no le interesa ese tipo de discusión. Él prefiere manejarlo a su criterio, ¿no? Ahí hay una diferencia que no es menor, que es cuánto respetas el orden institucional. Bueno, dejamos como cierre esta pregunta tuya. Roberto, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas atendido.
Te mando un abrazo enorme. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, Roberto. Chao. Bueno, la pregunta de la semana tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Lo que decidió la senadora Corpacci de apoyar el pliego del hijo disparó una cantidad de preguntas y esas preguntas yo se las voy a hacer a Ignacio Zuleta. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo andás? Bueno, qué semana, ¿no? La semana con el tema de la Corte. Te he leído en varios tweets muy interesantes. ¿Cómo termina esta aventura del hijo en el Congreso? Mira, creo que nadie sabe cómo va a terminar porque el gobierno mismo no dice qué va a hacer. Una de las características de los gobiernos débiles es que no anuncian lo que van a hacer. Es decir, ponderan el elemento de la sorpresa y del misterio y del secreto como si fuera una herramienta que le va a resolver la vida. En realidad es una jugada táctica que lo único que encierra es debilidad. Un gobierno fuerte, con envergadura política, dice lo que va a hacer, anuncia cómo lo va a hacer y trata de lograrlo o de conseguir los apoyos necesarios para lograrlo. La propuesta del hijo en la Corte es una propuesta que públicamente está vinculada al juez Lorenzetti, que es un juez de la minoría de la Corte, de un juez que es del espectro del peronismo, digamos. Es un hombre que, si uno escucha lo que el peronismo dice, los senadores vienen diciendo hace varios meses, nosotros al hijo lo vamos a votar. El asunto es cómo y a cambio de qué. Ellos no lo quieren a García Mansilla, que creen que es un... Bueno, yo tengo una frase de uno de los jefes del bloque del Senado peronista, y dicen, nosotros a gente así no la votamos. Para ellos es un hombre vinculado a un sector ideológico económico también. No te olvides que García Mansilla es director ejecutivo de la Cámara de Empresarios Petroleros, que es un elemento que no se suele mencionar. Se habla del jurista, del abogado, pero es un hombre que trabajó en los años 90 ya, para que murió Dromi, es recordable, ya en aquellos años trabajó en todos los temas jurídicos vinculados a las privatizaciones, especialmente el sector energético. Es un hombre fuerte de ese sector. Y creo que es el motivo por el cual el gobierno lo propone, porque es un pacto con un sector empresario. Vos sabés que es un gobierno que ha loteado el gabinete a distintos grupos empresarios y dar esa precedencia. Al hijo, ¿saben que con el hijo compra peronismo? Lo cual en Milei no extraña, porque Milei es un hombre del espectro del peronismo. Él dice que fue un gran presidente, que Caballo es un prócer, que Alfonsín era un golpista. Él es un hombre que huele, sabe y siente como peronista. Fue hombre de la Fundación de Scioli presidente, que gobierna con dos estrellas del gobierno de Alberto Fernández, como Guillermo Franco y Daniel Scioli. O sea, es inconfundiblemente peronista. Por más que él haga, digamos, un gorilismo de Recoleta para diferentes ¿no? Pero él es un hombre él rinde culto a eso. Fíjate que la noticia siempre que se está buscando es decir, ¿cuál es el arreglo? ¿Cómo arreglaron? Yo hablé con senadores hace meses cuando apareció el nombre del hijo y todos me decían, el hijo puede ser. Marcial Mansilla, ni lo traigan. Y de hecho, si vos mirás la lista de las firmas de los dictámenes de mayoría, hay 9 firmas, dicen, porque nadie lo ha mostrado todavía, 9 firmas que integran varios peronistas, y García Mansilla creo que no los tiene. Ahora, Ignacio, el gobierno frente a eso dice, nosotros no tenemos ningún pacto con Cristina Fernández de Kirchner ni con el kirchnerismo, y es Lijo y García Mansilla o nadie. Está en una situación realmente muy especial, porque Milei quiere a los dos. Mira, a lo que los gobiernos dicen no hay que hacerle caso, y menos a este gobierno, que hace lo contrario de todo lo que anuncia. Preguntar en la FIC cuánta gente echaron.
Preguntás cuánto le ha dado a las universidades después de haber vetado la ley de las universidades. Le ha dado más plata que lo que le costaba el veto. Es decir, es un gobierno muy de anuncios, pero de pocas realizaciones. O sea, si dicen eso, uno tiene que pensar lo contrario de lo que ellos dicen. Ahora, también es que usemos un lenguaje, no podemos usar el lenguaje como lo usan ellos. Yo no creo que haya un pacto firmado. Ahora, hay un acuerdo objetivo entre el peronismo y el gobierno de Milei. El gobierno de Milei, en un país donde la justicia está judicializada, no ha hecho ninguna denuncia revisando al gobierno anterior. Yo no digo que deba hacerlo, pero es, como dicen los periodistas, llama poderosamente la atención de que no ha subido ningún funcionario del anterior gobierno al patrullero, cuando el gobierno de Milei, como todos los gobiernos, siempre insultan al que estaba antes. Hay una mirada, fíjate Franco, que dijo anteayer, perdón, sí. No queremos que Ficha Limpia se vea como una persecución de Cristina Fernández. Vos vas al bloque del PRO, que quiere Ficha Limpia, y dice: nosotros queremos romperle la cabeza a Cristina Fernández, queremos que esté y que o sea que tiene un trato condescendiente con el peronismo que tiene que ver con las ideas que representa Milei del centro derecha, que es muy del conservadurismo peronista, y por otro lado la historia real. Todos saben, está publicado en los libros, que la posibilidad de que Milei fuera candidato fue habilitada por el gobierno anterior, con ayudas en la formación de las listas, de la construcción de las alianzas, para que él pudiera tener, si tiene un compromiso, no sé si pacto, acuerdo, pero tiene un compromiso con el peronismo que tiene que ver con su propia existencia y con los funcionarios que él ha designado, ¿no? ¿Y cómo es entonces, frente a este análisis que vos hacer, el hecho de que el presidente quiera confrontar con Cristina Fernández de Kirchner? Eso a mí me suena como una fantasía del propio gobierno. Del gobierno solo sabemos lo que ellos cuentan, primero. En un país bastante desinformado como es la Argentina, que tiene una crisis en la cantidad de información que recibe el público de lo que está pasando en la política, porque hay mucho tuiteo y mucho flash televisivo, pero hay que escuchar a voces un poco más serenas como la tuya, que analizan un poco más de fondo, o leer a los periodistas de la prensa gráfica para ver lo que pasa. En una Argentina desinformada solo sabemos lo que el gobierno dice. La posibilidad de que me preguntabas del hijo. No, te preguntaba en lo que vos habías señalado, esta idea de confrontar con Cristina Fernández de Kirchner. Creer que alguien en la política argentina necesita elegirla a Cristina como adversario e inventarla es un disparate. Cristina preexiste a Milei, estaba ahí ya, se la encuentra Milei, y lo mejor que podía desear Milei es no tenerla como adversaria. Esa idea que le atribuyen a Macri, que eligió confrontar a Cristina, no. Cristina es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el peronismo más importante de la Argentina. Está ahí, sigue vigente, sigue ejerciendo fuerza, no es líder del peronismo, pero lidera el peronismo más grande que es el de la provincia de Buenos Aires. Está ahí, no tiene por qué elegirlo Milei, nadie elige su adversario. Los políticos querrían adversarios débiles, chiquitos y vencibles. Fíjate que ya es histórico la idea de decir: voy a inventar un candidato para ganarle. Mirá lo que hizo el gobierno de Alfonsín con Menem, que lo alentó como un candidato de él, y Menem les ganó. O sea que yo creo que son fantasías. El gobierno tiene un problema grave para las elecciones. El problema de las elecciones del año que viene, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en algunos distritos grandes también le ocurre. El peronismo ha probado todo este año que mantiene su unidad y que sabe defender su interés. Vos pensás que ha pasado un año, en donde la Auditoría General de la Nación no tiene representantes de diputados. Todos los auditores son peronistas, salvo uno que de Jujuy, que es Alejandro Nieva, y es el órgano que tiene que revisar al gobierno que pasó. Es decir, el organismo de control de la gestión de los gobiernos pasados está en manos del gobierno que se fue. Es decir,
el quien debería vigilar al gobierno anterior es un cuerpo más equilibrado, con representantes de las otras fuerzas. La auditoría no tiene, y el gobierno y el peronismo, especialmente el peronismo con los 99 diputados que tiene, ha boicoteado la designación de los representantes de la auditoría y ha dejado una auditoría inocua es un regalo al peronismo haberle dado la Auditoría General de la Nación durante un largo año que todavía puede seguir hasta el año que viene. Eso es un acuerdo objetivo, es un acuerdo de consentir la realidad. Ahora, Ignacio, al menos en las encuestas, yo no sé si vos crees en las encuestas, el presidente mantiene un respaldo importante en la opinión pública. ¿Vos crees que esto le sirve para hacer una buena elección el año que viene o va a necesitar reforzarse en distintos aspectos políticos? Mira, yo creo en ciertas encuestas. En las que no creo es en aquellas encuestas sobre popularidad, y mucho menos creo en que la popularidad o la buena imagen rinda en votos. Vos pensás que la Argentina, el año pasado, hace un año, no pasaron hace 10 años, el peronismo, que llevaba a dos candidatos horripilantes, especialmente Massa, que era el ministro que había llevado la inflación ya a niveles insoportables. Tenía una economía que no ofrecía nada de futuro, era toda una explicación de lo que habían hecho, pero nada habría un camino de futuro. Con el jefe de gabinete de ese ministro, que era Agustín Rossi, sacó 44% de los votos, la mitad del electorado de la Argentina. Es decir, creer que la imagen destruye candidatos es creer que la gente vota candidatos. Y la gente no vota candidatos. La gente vota formaciones políticas, organizaciones preexistentes, en donde la gente elige por el candidato, por el programa, por el barrio en que vive, por la clase social a la que pertenece, por la ideología de su familia, por cómo cree que le va a ir con el nuevo gobierno o con quien gane, según quien gane. Es decir, el voto es de una complejidad tal que es una simpleza creer que yo, por ser popular, por salir en televisión, voy a ganar. Vos pensás el año pasado, lo que medía Massa, lo que medía Cristina, lo que medía Alberto Fernández al final, era bajo cero. Y sacaron 44 puntos de voto. Y son votos que vienen de años anteriores y que probablemente se repitan el año que viene. El peronismo ha mostrado que ha podido mantener la unidad, ha defendido su interés en no ser controlado por la auditoría, en mantener los 99 de 100 diputados que tenían, han mantenido 33 de 35 senadores. Es decir, son una fuerza unida frente a un oficialismo que ve elecciones con las fuerzas que lo hicieron presidente Milei totalmente divididas. El PRO está dividido, los radicales están divididos, la Libertad Avanza, bueno, no es un partido, es un grupo de WhatsApp, divididos. Se ha visto el día en que se discutió sin quórum los decretos del día martes, en donde hasta el bloque de Pichetto, que parecía el bloque más eje, el que a la bisagra de la Cámara de Diputados, se dividió y hubo gente, estuvo Pichetto, Algo Carreño y Mazzotti, no estuvieron otros miembros de ese grupo como los Murphy. Es decir, las fuerzas que lo hicieron a Milei presidente en la segunda vuelta electoral, que es fundamentalmente el voto moderado que antes votaba Cambiemos, está hoy destrozado, deshilachado, no tiene jefes. Hasta el PRO, que es hoy día el bloque oficialista del Congreso, es el PRO. Hasta el PRO tiene una división en el alma, que es entre Patricia, presidente del Congreso del partido, y Macri, presidente del partido. Es decir, es una pelea mucho más profunda que la que tiene Cristina con Kicillof. Y con esa fuerza, el gobierno el año que viene va a tener un peronismo unido y con conciencia ha demostrado que tiene noción de cuál es su interés, es tener más diputados, de renovar la cantidad de banca. Le va a costar mucho al gobierno
competir con esa fuerza. En Argentina, el que se divide pierde. El que mantiene la unidad le gana, porque la Argentina es un sistema muy estable, donde todos votan lo mismo. O pensar que el año pasado votó 44% peronismo, 56% no peronismo. O sea, es una visión que es una política binaria que se repite a lo largo de los años. No se inventó ahora, no han aparecido nuevas fuerzas. No existen las nuevas fuerzas. Ignacio, sí. Perdón. Sí. Ignacio, hay una frase tuya, ¿no? Y que se divide, pierde. Y la pregunta es, ¿pierde Milei con este divorcio explícito que ha hecho frente a la figura de Victoria Villarroel? Yo no tengo otra información que la que ellos cuentan, que nos cuentan mucho. Yo creo que la figura de Villarroel es intrascendente políticamente. Yo observo la política, observo los hechos. Creo que en la política del gobierno es más trascendente la cantidad de funcionarios que le pone Macri a este gobierno y los Sturzenegger y los Toto Caputo que le ha puesto que le han impuesto el programa de Milei, es de ellos. Son mucho más gravitantes que Victoria Villarroel. Victoria Villarroel tiene una situación en el Senado en la cual tiene el grupo de los 39, que son los 39 que organizó Juan Carlos Romero para desplazar al cristianismo de la conducción de la Cámara, que se sostiene por la posición de los senadores, pero ella no lo maneja. Ahora, yo creo que ella no tiene envergadura política. Es una referencia para la ambulancia. Todos los que están enojados con Milei van a ir con ella. Es como Quintela en el peronismo. Todos los enojados con Cristina se van con Quintela. Ahora, que de ahí surja algo importante, yo creo que es fantasía. Yo pero no le doy mucha trascendencia. Porque además no es una figura electoral. Ni Milei lo es, ¿eh? Milei es presidente porque perdió el peronismo y perdió Cambiemos. Por eso sacó 29 puntos. Cuando el voto de Cambiemos, que es el voto mayoritario de los sectores medios en los grandes distritos de la Argentina, donde siempre gana Cambiemos en los últimos 10 años, se dieron cuenta que se quedaban sin candidato, fueron a votar a Milei, para que se fuera Massa y no se fuera el peronismo. Pero Milei, 29 puntos, de los cuales la mitad es la UCD vieja, 14 UCD, 14% de los Alzogaray, y la otra mitad es la juventud antisistema que sale por la televisión con el vino en caja. Pero no tiene un electorado propio. ¿Dónde está el electorado de Milei? Dicen, no, van a ser un partido para el futuro. Bueno, del futuro tráiganme Nostradamus. Pero es el Partido de la Libertad Avanza. No, es un grupo de WhatsApp, no es un partido. La pregunta que yo te hago, de acuerdo a lo que vos analizás, uno lee a muchos columnistas, colegas tuyos, que dicen, bueno, Milei se devoró al peronismo, al PRO, al radicalismo, y vos estás casi analizando exactamente lo contrario, que es una figura que no tiene... Yo no creo que tenga, que esté devorándose nada. Milei está resistiendo, tratando de juntar una mayoría de 80 y pico diputados para que no haya quórum. Está atajando penales, pero él no está pateando penales. Políticamente estoy hablando. Yo no hablo de la gestión económica. La gestión económica es muy sencilla. Una economía, en el capitalismo, vos la dejás, no te metés y empieza a funcionar. Eso es obvio. Si te metes, te arruinás. Pero eso no es ningún mérito. Eso es dejar hacer. Laissez-faire, laissez-passer. Ahora, para un poquito, ¿el laissez-faire no puede ser un mérito entonces en la Argentina? No, pero la economía de mercado funciona en todos lados del mundo. Es decir, cuando vos dejás una economía que se desregule, funciona sola. No te van a premiar nunca por eso. Pero eso es una decisión política, Ignacio. Pero es como vacunarse con la viruela. Me vacuné de la viruela y no tengo viruela. El problema es la construcción política. ¿Qué construís? ¿Cómo construís futuro? ¿Cómo construís mayorías parlamentarias? Vos pensás que el gobierno tiene el DNU 70 bochado en el Senado y la mitad amparada en la justicia. Y de la ley base sacó 10% de lo que quería.
y el resto son vetos. Si vos me decís que es un mérito resistir, yo no veo que sea un mérito. El gobierno de Milei es el cuarto gobierno de minoría en lo que va del siglo. Kirchner entró perdiendo con Menem y entró por el balotaje. Mauricio Macri era segunda minoría en diputados y senadores. Alberto Fernández era el débil de la trifecta que integraba con Cristina y tuvo a Massa y a Cristina en la oposición desde que asumió. Y Milei entró con el 29%. Son gobiernos débiles. Ahora, yo creo que si vos me decís, me obligan a usar la figura de quién se come a quién, yo creo que Macri se lo comió a Milei. Decime un funcionario de Milei, uno. Y sea de él, ¿no? Ahora, pero tiene a Guillermo Franco, sí, pero Guillermo Franco es un hombre del peronismo. Fue el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el representante del BID, ha tenido Scioli. Caputo. No, sí, perdón, Caputo fue de Menem, de Macri. Caputo es un hombre, es un economista ligado al corazón del PRO. Era compañero de facultad con Rodríguez Larreta y Mario Quintana. Estudiaban juntos con los mismos apuntes. Él viene de ahí. ¿Y Santiago Caputo, el joven Caputo? Para mí es como el soldado Chamamé. Es decir, le atribuyen poderes que no tiene. Le atribuyen que es un estratega extraordinario. Sacó 29 puntos. Los 29 puntos los tengo yo en el bolsillo. Los puedo tener yo. Es una estratega que... Ahora, si él dice, le dicen, como a Karina Milei, que dice que hace cosas importantísimas. Yo no conozco ninguna medida del gobierno, ni exitosa, ni fracasada, que surja de algo que hayan hecho ellos. Que ellos dicen, dio el nombre para que lo echen, dio el nombre para que lo nombren, por eso me lo cuentan ellos, yo no sé si es así. Para mí no tienen importancia en el gobierno. El gobierno es un gobierno que no tiene un programa, que es el del PRO, que es de la derecha de Cambiemos, gobierna con el consenso mayoritario del Congreso y de los partidos políticos. ¿Por qué Milei representa el programa de 4 de los 5 candidatos presidenciales de la primera vuelta? Massa, Patricia Bullrich, Milei y Schiaretti repetían lo mismo acerca de la economía y de la política. En materia de reducción del Estado, terminar con la inflación, terminar con los subsidios, abrir el país al mundo, bajar el déficit. Esa ideología, salvo Bregman, la compartían todos. Entonces, es obvio que un sector importante del radicalismo, que un sector importante del PRO y un sector importante de los independientes, como el caso del grupo de Pichetto, lo apoyen a Milei, pero no porque los doblegue o los convence de algo que ellos no saben. Ellos entienden que ellos lo pusieron a Milei donde está, que Milei es de ellos, y que Milei es de ellos. Y si vos revisás la arqueología de Milei le ofreció la embajada en el Vaticano a Rodríguez Llavarini. Le ofrecieron el ACIDE a Miguel Ángel Toma, la embajada en Portugal o en Uruguay a Ramón Puerta. En mayo, lo publiqué yo este fin de semana, le ofrecieron una silla en la corte de Pichetto. Eso es el gobierno de Milei. Ahora, algunos le dijeron que no, yo sé de algunos, Pichetto le dijo que no, Llavarini le dijo que no, y bueno, fue a buscar gente a otro lado. Y lo que está tratando es de subsistir. Ahora, que un tipo subsiste en la política argentina, ¿puede ser un mérito? Sí. Tenemos un país tumultuoso, entonces durar y estar en el gobierno parece un éxito. Ahora, yo no lo desmerezco y creo que está gobernando con el consenso de la mayoría del Congreso, porque ellos creen que lo pusieron a mí. Los radicales creen que ellos lo pusieron a en el Congreso. Macri, ni te cuento, Macri siempre dijo que Milei era el carismático de todos ellos y que decía que Patricia era la segunda selección de Milei. Eso Macri siempre creyó eso, que es mejor representante que nadie. O sea, no debe sorprender. No es la fuerza de Milei, el crecimiento intelectual. Yo no le merezco, no le quito méritos, pero está representando el consenso mayoritario de la Argentina moderada. Con a veces quizá un estilo medio insolente, grosero. A mí las cosas de estilo a mí no me
no me impresiona y me afecta. Pero ese es el fenómeno de Milei. No es que le está convenciéndolo a Macri de que tiene que ir para allá o a Patricia. Ellos creen que está cumpliendo lo que ellos quieren. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Clara, y saludos a vos y a los que miran este programa. Gracias. Bueno, 12 entrevistas provocadoras para esta semana, una semana, como ya lo dije al comienzo, una semana de alto voltaje en lo económico y en lo político. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias.